Documento 1. Leche radioactiva en México. Hoy tocaremos el tema de la leche, un producto que al menos alguna vez has consumido con la seguridad de que nada va a pasar y que es saludable. Pero ¿qué pensarías si te contara la historia de la leche radioactiva en México? Leche que se vendió en una empresa paraestatal llamada Conasupo, o eso es lo que encontraremos en este documento oculto. Pero para tocar este tema pongamos un poco de contexto. Donde se originó todo fue en la central nuclear. ¿Pero qué es? Una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía térmica producida mediante reacciones de fusión nuclear en un entorno contenido para convertir el agua en vapor. El componente central de una central nuclear es el reactor, que es la instalación donde se aloja el combustible nuclear y que se encuentra con sistemas que permiten iniciar, mantener y detener de modo controlado reacciones nucleares de fisión que liberan grandes cantidades de energía térmica. La energía térmica liberada se utiliza para calentar el agua hasta convertirla en vapor a alta presión y temperatura. Este vapor hace girar una turbina que está conectada a un generador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, lista para ser utilizada. En agosto de 1972 se inició la construcción de una central nuclear, en Chernobyl, uno de los proyectos más prestigiosos de la época. El 9 de septiembre de 1982 tuvo lugar una fusión parcial en el reactor número 1. Existía un hermetismo en la entonces Unión Soviética, por lo que el accidente no fue hecho público hasta 1985. El reactor se reparó y se puso nuevamente en marcha. El 26 de abril de 1986, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor número 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo, lo que terminó provocando la explosión de hidrógeno acumulado en su interior. Es aquí donde pasó el accidente de Chernobyl. 600.000 personas recibieron dosis de radiación durante los trabajos de descontaminación, que terminaron con el aislamiento del reactor con un sarcófago de hormigón armado para prevenir el escape de la radiación. Es aquí donde países cercanos sufrieron de contaminación en alimentos que consumían y vendían a otros países. En México ya había tenido un contacto con la radiación en Ciudad Juárez, el caso del cobalto 60 en 1984, del cual nos enfocaremos en otra ocasión. La OMS dio un aviso sobre la compra de alimentos provenientes de países cercanos al desastre nuclear de Chernobyl. Aún así, el primer intento de vender leche en polvo fue en Brasil, donde se rechazó la compra, pero esto no evitó que se siguiera realizando en países tercermundistas el intento de esta venta. Es aquí donde entra Antonio González Quintanilla, entonces embajador de México en Brasil, el cual alertó al gobierno mexicano, pero realmente no se sabe si fue ignorado, se traspapeló su alerta o simplemente no le hicieron caso. Después de no considerar la alerta de la OMS y la advertencia del embajador, la adquisición de la leche se hizo a la empresa Irish Dairy Board, ahora conocida como Ornua. El producto radioactivo llegó a Veracruz el 13 de junio de 1987. La cantidad era más o menos 40.000 toneladas de leche en polvo y una gran cantidad importante de mantequilla, que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, un organismo gubernamental desaparecido en 1999, que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. En este tiempo, la CONASUPO también controlaba el mercado de la leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas grandes transnacionales, por lo que si no consumías leche de Conasupo, no quiere decir que no estuvieses expuesto. Según reportes, más de 11.000 toneladas jamás fueron muestreadas. Las recibidas en los 6 meses posteriores a la explosión de Chernobyl, más de 11.000 toneladas jamás fueron muestreadas, las recibidas en los 6 meses posteriores a la explosión de la Unión Soviética. La leche distribuida de junio de 1986 a 1987 nunca fue comprobada. No se sabe si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radiactiva y no se puede asegurar ni afectación ni inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue comprada por Conasupo y Liconza
o enviada a las empresas filiales, quienes al parecer tampoco contaban con los instrumentos necesarios para detectar los niveles hasta que White Valls detectó 2.700 becquereles. Se desconoce cuántos son los afectados, dónde están y cuáles fueron las consecuencias, porque nunca se deslindaron responsabilidades ni se llegó a fondo de las investigaciones. El último intento que se hizo fue en noviembre de 1995, cuando el Congreso aprobó la creación de una comisión que investigara 8 puntos relacionados con la paraestatal Conasupo, entre ellos el tema de la leche contaminada, pero apenas 11 meses después el caso se cerró y se archivó la investigación. Los casos que se conocen, según la Jornada y Excelsior, son casos de niños con consecuencias en radiación, por ejemplo Maribel, la cual fue alimentada durante su infancia con la leche que su papá compraba en los centros de distribución Conasupo, en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México. Su padre relata: me acuerdo que era un grupo de 10 niños que estaban en el Hospital Infantil de México, en la capital del país, enfermos de cáncer. Eran 9 niñas y un niño que venía de Durango. A mi hija le detectaron osteosarcoma, un cáncer en los huesos, a los 10 años, que después se le fue pasando a los pulmones y a otros órganos, recordó Teodoro González. Su hija murió a los 15 años, pero vivió los últimos años de su vida en ese hospital. La familia se aisló por completo para dedicarle la atención a la menor. Incluso con el paso del tiempo se fue acabando el dinero. Convivían poco con la familia de los otros niños enfermos, por lo que desconocían la situación. Fue hasta que murió Maribel cuando Teodoro empezó a platicar con los familiares de los otros niños. Fue hasta que murió Maribel cuando Teodoro empezó a platicar con los familiares de los otros niños y encontró cosas en común. Todos habían nacido el mismo año o posterior a su hija, pero también todos habían sido alimentados con la leche de la Conasupo. Cito: así se quedarán las cosas. Esto pasará a la historia y quedará en la conciencia de cada una de esas autoridades que, en aras de tener dinero más fácil, autorizaron la entrada de esa leche. En esas conciencias estará el hecho de que fallecieron algunos niños que no tenían que haber muerto, porque si no hubieran tenido ese afán de enriquecimiento, no se compra esa leche, pero llegaron barcos llenos de toneladas, lamentó el padre de Maribel, para quien en estos días son especialmente tristes, porque hace un mes su hija hubiera cumplido 31 años. El segundo caso que se tiene registrado es en un batallón de la Marina, el cual se contagió ya que los encargados de comprar alimentos obtuvieron a bajos costos la leche y mantequilla contaminada comprando en el mercado negro a comerciantes que obtuvieron estos productos en la aduana, realizando la famosa operación de robo hormiga. Al vicealmirante Rodríguez le llegó la notificación de que un pelotón estaba enfermo. Ignoró los primeros casos, pero llegó el momento en el que prácticamente todo el batallón de la Infantería de Marina de la Tercera Zona Naval, con sede en las Bajadas Veracruz, estaba enfermo. Rodríguez pensó que no estaba de más preguntar qué ocurría. Cuando preguntó al comandante del batallón, de apellido Isunza, se le dijo que todos estaban enfermos del estómago. Tendrían que ver qué consumían. Verduras descartado, lechuga descartada. Uno a uno, Insunza y Rodríguez descartaron cada alimento como fuente de la intoxicación. Y entonces llegó el atole. El vicealmirante Rodríguez pensó que el atole estaba hecho de leche bronca, pero eventualmente descubrió que la leche provino de un comprador que en realidad la había obtenido ilegalmente de la aduana. El vicealmirante sospechó del lácteo por ser un alimento muy sensible, por lo que mandó unas muestras a Valdovinos para que las analizara. En su informe concluyó que la leche contenía grandes cantidades de estroncio 90, un componente de los residuos nucleares, y celcio 137, un isótopo radiactivo en cantidad superior 10 veces al máximo tolerable por el organismo humano. Ambos son elementos atómicos considerados como altamente cancerígenos. Aquí es donde el gobierno intervino y detuvo las investigaciones del almirante, llegando a un acuerdo y callando el informe. Se dice que este informe relataba que la leche fue llevada a varios puntos del país para regresarla supuestamente a su país de origen, aunque no se explica
por qué llevar a tantos puntos de la República en el tren, en el cual a ir en camino a Monterrey se descarriló y la gente realizó robo hormiga sin saber que estaba llevando ellos mismos veneno a su familia. Por último, un reportaje de la jornada 20 de febrero de 1998 indica que en la remodelación de la planta Tultitlán encontraron a 2 metros bajo tierra lo que en primera instancia pensaron era droga. Al realizar pruebas se dieron cuenta que en realidad era leche. Por medio de un comunicado, la empresa Anderson Clayton informó que al momento de adquirir la planta desconocía la presencia de la leche y que al realizar un análisis encontró que ese producto no contenía sustancias peligrosas. Las primeras versiones proporcionadas telefónicamente por un anónimo que se identificó como ex trabajador de Conasupo señalaban que en total la leche enterrada rebasaba las 3.000 toneladas. Sin embargo, según las primeras consideraciones, serían más de 150. Sin importar el volumen, se prefigura un delito, aseveró Alonso Raya, luego de precisar de ser leche contaminada y parte de un cargamento afectado por la explosión de la planta nuclear en Chernobyl. Debió darse aviso a las autoridades. Otro escenario es que sin estar contaminada haya sido confinada. Esto es claramente un crimen contra la gente que se vio privada de ese alimento. Como nota, existe un libro llamado Caso Conasupo, la leche radioactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano, de Guillermo Zamora, de la cual no se puede localizar una copia o resúmenes en internet. También no existe nada en el reporte del UNAM, solo investigaciones sin conjetura real de los culpables, ni sentenciando a estos. El principal sospechoso es el hermano del entonces presidente, tal vez por lo cual esta historia es muy poco conocida y pasó desapercibida para la gente. Temo decir que si todo lo aquí contado es verdad, es triste saber que no se encontrará el culpable, o tal vez no por ahora. Gracias por ver el video y recuerda que esto solamente es información. Tú tienes la última palabra